Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Ayurra nucanchiwa cangueche, caimanda canchi nucanchipurracunamanda rimaicuna guillangapa. Estos son nuestros titulares. La cumbre agraria, campesina, étnica y popular construye escenarios de confluencia política y social para encontrar la paz. Panel Colombia Nativa. Decreto autonómico abre la puerta para administración de derechos por parte de los pueblos indígenas. El Festival Andino Muequetá reivindica el pensamiento ancestral que fue silenciado por los conquistadores del territorio ancestral muisca. Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. La paz para Colombia no solo se está buscando desde las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, también se reafirma y se construye desde otros escenarios políticos y de incidencia social, como lo es la cumbre agraria. Necesitamos al ELN en una mesa como un complemento a todos estos escenarios de diálogo y negociación. Campesinos, afrodescendientes, indígenas y sectores urbanos se reúnen para debatir, consolidar y unificar una agenda de paz que permita un buen vivir, no solo sin violencia física, sino también sin hambre en los territorios, sin daños a la madre naturaleza, una vida que sea digna para todos. Este es un escenario privilegiado para la construcción de la paz en tres elementos centrales. Primero, en el tema de la participación. La necesidad de que los procesos a nivel nacional nos expresemos sobre las diferentes problemáticas que está viviendo el campo, pero sobre todo que propongamos una nueva política agraria para el país y que exijamos al gobierno el reconocimiento del sector agrario, el reconocimiento del campesinado, de los pueblos afro, de los pueblos indígenas. La cumbre agraria es un aporte sustancial para el futuro en paz en Colombia. La cumbre busca solucionar los problemas estructurales del campo colombiano mediante la ampliación de derechos para comunidades indígenas y afros y mediante la inclusión de los derechos para las comunidades campesinas del país. Desde este espacio se hacen reivindicaciones y propuestas de país, defendiendo la idea de una Colombia incluyente y equitativa, donde se hagan reformas estructurales a las políticas del gobierno que beneficien a todos y no solo a unos pocos. Un anhelo de paz con justicia social. La paz es una paz estructural con justicia social, es una paz incluyente donde se garantice la participación política efectiva para campesinos, indígenas y afros. Es una paz que nos permita desarrollar nuestros mecanismos de participación, nuestras figuras territoriales. Es una paz que incluya el reclamo de derechos que estamos levantando desde la cumbre agraria. Los líderes de la cumbre agraria afirman que los acuerdos que salgan de este escenario en torno a la paz serán un complemento a los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Hemos venido haciendo los mayores esfuerzos en eso, en la posibilidad de resolver las contradicciones que tenemos como organizaciones, como procesos, pero también las contradicciones territoriales. La Colombia que sueña con un país justo, equitativo, sin hambre, en paz, con justicia social. Un país en el que hayan espacios de democratización política. Yo también soy optimista, a pesar de todo, de una experiencia es optimista. Yo creo que justamente aquí... Tejido que estoy tejiendo en el momento, para nosotros el pueblo Nasa significa todo el caminar desde la niñez hasta el día que dejamos nuestros cuerpos. Para mí el significado de este tejido es así, empezamos desde acá, cada paso que damos nosotros en la lucha continua como pueblo Nazas. Es como una herencia para mí muy grande de mis abuelos y por lo tanto yo sigo el mismo ejemplo y que esto me toca seguirla, dejarla esta enseñanza a mis hijos, a mis nietos.
Kuna podengechem no canchiwa remanga, kilkaspak y cachaspak, camcunata y uyaicona. En instantes continuamos en Colombia Nativa. Nuevamente estamos con ustedes y con más información de nuestros territorios en Colombia Nativa. Me enteré y te lo cuento. Me enteré que para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, la consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental adquirido legalmente a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. También me enteré que en Colombia, la Corte Constitucional ha expedido 89 sentencias ratificando su cumplimiento. A pesar de estas sentencias, este derecho fundamental es omitido por muchas empresas. Juan Yishikuikuna, bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Hoy nos encontramos en un momento histórico para el pueblo colombiano. El Estado colombiano ha firmado el decreto 1953 o decreto autonómico. ¿Qué significa, ex constituyente, este decreto para los pueblos indígenas? A ver, para los pueblos indígenas significa que es un decreto que pone en funcionamiento todo el aparato estatal para que definan autonómicamente todo el tema administrativo en su uso y costumbre de los pueblos indígenas, como quedó contemplado en el artículo 56 de la Constitución. Este decreto que hoy está firmando el Gobierno Nacional debió quedar hace 23 años. Este decreto ha nacido en el seno de las comunidades indígenas. Consejero Juvenal, en la realidad y en la práctica, ¿cómo va a ejercer la autonomía? Bueno, a diferencia de unos avances normativos sobre el tema autonomía, este decreto tiene dos niveles que lo hace distinto. El primer nivel es el ejercicio de legitimidad porque parte de la construcción propia de las comunidades indígenas. Aquí fueron las comunidades las que legislaron. Y en segundo lugar tiene unos alcances referidos ya a las competencias de las que trata la Constitución y por supuesto pone en funcionamiento estos territorios al mismo nivel que las otras entidades territoriales que están prescritas en el artículo 286 de la Constitución Política. Compañero Alfonso Peña, usted como ex constituyente, ¿cree que este decreto representa lo exigido en la Constitución de 1991? Hoy lo que está haciendo es de gradualmente ir determinando de que las comunidades comiencen a ser igualitario como entidades territoriales que lo que son hoy departamentos, municipios y en ese sentido yo creo que hoy recoge el pensamiento de los pueblos indígenas porque esto ha sido una exigencia desde hace muchísimos años de que hoy tengan yo le digo un estatuto indígena que regule, que define y que dé los lineamientos para poder gobernar autónomamente. Consejero Juvenal, ¿cuál es la efectividad de este decreto teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha sacado autos que no se han cumplido? Los autos está hablando de dos medidas de emergencia para proteger los pueblos que están desapareciendo, mientras que el decreto de autonomía indígena está reafirmando lo que los indígenas conquistaron en el 91 y tiene que ver con la capacidad administrativa y política en sus territorios sobre los asuntos que trata el decreto. ¿Cuál es el procedimiento para implementar este decreto? Bueno, el decreto habla de 5 sistemas, transferencia, educación, salud, agua potable y saneamiento básico y jurisdicción especial indígena. Por supuesto, el decreto también ha planteado unos criterios y unos requisitos para el tema de administración que tiene que ser de manera gradual, progresivo y opcional. En ese sentido, pues los requisitos tienen que ver con el tema de asociatividad territorial para efectos de educación y salud y tiene que ver con el cumplimiento de la gobernabilidad interna y comunitaria para efectos de transferencia. Compañero Alfonso, ¿cómo se ha proyectado el control fiscal para cuando se ponga en marcha este decreto? A ver, una de las cosas que hay que tener muy claro es de que los pueblos indígenas tenemos unas formas de control propio, de acuerdo a uso y costumbre, de acuerdo a la cosmovisión y de acuerdo a su aplicabilidad. Pero también he de aclarar de que en este decreto
por manejar los pueblos indígenas recursos públicos como está determinado hoy, tiene que ser un control que va a hacer la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Sin embargo, tiene que ser de un trato diferencial para los pueblos indígenas, no como lo que viene aplicando actualmente a cualquier entidad pública de carácter como son los municipios de departamento. Tenemos educación propia, tenemos salud propia y tenemos agua potable, pero aún no tenemos la protección y la autonomía jurídica sobre nuestros territorios. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a esto? Bueno, en este congreso estamos evaluando uno de los acuerdos de hace un año de la minga indígena que tiene que ver con el decreto que reconoce los territorios ancestrales y reafirma un proceso de demarcación para que ellos alcancen unos niveles de autonomía y protección que estamos esperando pues que el gobierno cumpla, pues porque ya conocemos que está en trámite el proceso de firmas y esperamos pues que tanto el decreto de protección a territorios indígenas como el decreto de competencias se vuelva en un solo marco normativo y los indígenas puedan avanzar por un lado con sus garantías a los derechos territoriales y por otro lado con la administración de estas mismas entidades. Hoy el decreto lo que está reconociendo son los derechos de los pueblos indígenas en el tema territorial, en el tema de educación, en el tema del sistema general de participación que ya quedaron claramente determinados en la Constitución del 91. Por eso yo quiero plantear de que el resto de la sociedad colombiana debe estar tranquila porque no va a chocar en contravía de lo que hoy están planteando, ni va a acabar municipios, sino lo que está definiendo es de que la gobernabilidad que durante décadas han venido ejerciendo los pueblos indígenas, está fortaleciendo esa autonomía, esa gobernabilidad, sin ir a atropellar los demás derechos. ¿Cuál es la opinión del movimiento indígena frente a la firma del decreto hacia las demás organizaciones indígenas nacionales e internacionales? Creemos que este es un primer paso para el tema de la gobernabilidad popular, para la gobernabilidad de los pueblos, y creemos que el movimiento social nacional y continental debe aprender mucho de esta experiencia y por supuesto respaldar para que esta experiencia del movimiento indígena pueda tener realmente unos impactos y pueda ser un referente, pionero, piloto, un ejemplo para avanzar hacia la gobernabilidad de los movimientos sociales en el continente. Agradecemos su acompañamiento en el panel de Colombia Nativa. Un saludo de hermandad para nuestros pueblos indígenas. Ya regresamos en Colombia Nativa. Continuamos en Colombia Nativa. Nuestro hermano del pueblo quichua nos cuenta lo que está pasando con las redes sociales en nuestro espacio de Nativa Interactiva. Mashikuna, bienvenidos. Esto es Nativa Interactiva. Les contamos que nuestra compañera y periodista Lisbeth Jacaramijoy estuvo reunida con unas mujeres indígenas que habitan acá en la ciudad de Bogotá. Ellas diariamente luchan por la pervivencia y permanencia de sus pueblos en esta ciudad. Esta es la nota interactiva del día. Estamos en la Casa de Igualdad de Oportunidades de la Candelaria Centro con las mujeres indígenas que viven acá en la ciudad. Cuéntenos qué trabajo están realizando ustedes el día de hoy. Estamos elaborando un documento de los avances y dificultades del trabajo que realizamos el Comité Distrital de la Mujer Indígena. ¿Hace cuánto tiempo llevan en este trabajo? Hace más de un año. ¿Qué invitación le hacemos a las otras mujeres que viven en el Distrito Capital? Todas por una causa, invitamos que participen. Agradecemos a todo su acompañamiento en Colombia Nativa, que sigue acompañando los procesos de los pueblos indígenas. Desde Nativa Interactiva le enviamos un saludo muy grato a todos nuestros seguidores que diariamente están conectados en nuestras redes sociales. Precisamente a ustedes quisimos preguntarles qué aporta la mujer indígena a la construcción de una mejor sociedad. Esto es lo que nos contestaron. En Facebook, Sol Luna nos dice: los procesos organizativos han estado acompañados y liderados por mujeres en todos los ámbitos y sectores. El papel de las mujeres es vital para fortalecer las prácticas culturales y afianzar redes que permitan resistir las amenazas que los pueblos enfrentan. Viviana Álvarez nos cuenta: aprenden en caso de asistir a la universidad y esta es una forma de ayudar a su gente, sin desconocer que la ciudad es una selva de cemento y que es capaz de destruir nuestras costumbres. Y Juan Sebastián Fagua nos cuenta: todas las mujeres siempre tendrán algo que aportar desde su visión propia.
Para Nativa Interactiva sus opiniones son muy importantes, por eso nos fuimos a las calles de Bogotá a preguntar acerca del papel que juega la mujer en la ciudad. Esto es lo que nos contestaron. La importancia de la mujer indígena está primero en el vientre, como fuente de vida, como fuente de conocimiento. Las mujeres somos las que cuidamos nuestra cultura. En el fortalecimiento de la identidad, ¿cierto? La reivindicación de nosotros como pueblos indígenas. Desde que comenzó la lucha y el proceso de la organización, ya la mujer indígena se ha venido a estudiar, a fortalecer la organización. Mashikuna, no olviden seguir en contacto con Colombia Nativa a través de nuestras redes sociales. No lo olviden, en Twitter nos pueden encontrar como @ColombiaNativa, en Facebook nos pueden encontrar como Colombia Nativa y en nuestro canal oficial en YouTube nos pueden encontrar como Colombia Nativa. Aquí van a encontrar los capítulos anteriores en donde encontrarán la principal información de los pueblos indígenas. Shupunya Tuparishun Mashikuna, esto es Nativa Interactiva. El Festival Andino Muequetá reivindica el pensamiento ancestral que se ha invisibilizado y silenciado por las dinámicas propias de aquellos que llegaron promulgándose conquistadores de este territorio muisca. 522 años después de la barbarie, nosotros no celebramos, nosotros conmemoramos y resistimos. En la historia oficial nos enseñan sobre los pueblos indígenas como bárbaros sin Dios ni ley, pero a la llegada los españoles cometieron los genocidios más grandes del mundo, por su codicia, por el oro, por las esmeraldas. No solo asesinaron a millares de indígenas, sino que poco a poco fueron acabando con las tradiciones sociales, políticas y culturales de los muiscas. Los españoles también encontraron un eufemismo, o sea, decir las cosas de tal manera que no aparezcan como peligrosas, porque una cosa es decir falsos positivos, otra cosa es decir crímenes de Estado cometidos por agentes del Estado. Pues los españoles también pusieron una palabra, maltrato, y resulta que maltrato era cortar las orejas, cortar los brazos, cortar los dedos. Mediante torturas, asesinatos y violaciones iban dominando e irrumpiendo el sagrado territorio de los originarios y este espacio en busca del dorado que pertenecía al pueblo muisca. La estrofa del himno de Bogotá, la primera estrofa, no se debe cantar porque dice que 3 valientes guerreros con una espada, una cruz y un pendón nos quitaron el miedo de las lindes y la codicia del gran corazón. Desde este espacio se plantean diversas actividades que buscan llamar a la conciencia y la reflexión desde el sentir ancestral para conocer y reconocer quiénes fueron y quiénes siguen siendo realmente los codiciosos mencionados en el himno de Bogotá. ¿Quién era Barbarroja? El señor Nicolás de Federman, que llegó por el lado de Venezuela. ¿Quién era Barba Blanca? El señor del Alcázar, que venía de la parte sur. ¿Y quién era Barba Negra? El señor Gonzalo Jiménez de Quesada. Y adivine, esos 3 guerreros nos quitaron la codicia. Y entonces la pregunta, ¿quién venía detrás del dorado? ¿Los muiscas o los españoles? Frente a esta historia mal contada, las comunidades locales organizan procesos de reivindicación de valores por medio del Festival Andino Muequetá. De ahí la importancia para generar espacios de reflexión en torno a los hechos que han rodeado por más de 500 años de invasión europea. El festival nace como una iniciativa primordialmente de visibilizar el movimiento musical andino. A partir de allí se empieza a construir un tejido social. De vida que estaba allí guardadita y que empieza a brotar y que empieza a hacerse vida también y que comienza a transmitir desde aquel rincón, desde el que él viene. Para revitalizar estos espacios ancestrales se realizaron talleres de gastronomía, tejidos, fotografía, elaboración de instrumentos musicales y conversatorios en algunas localidades sobre la verdad histórica de la conquista española. El festival ya tiene un componente académico, tiene un componente de talleres, tiene un componente de intervención en sitios donde, por ejemplo, la contaminación se apodera de las zonas. Tiene un componente de expresión musical, de expresión danzada y un componente con el que cerramos
esta primera etapa, que es un acto central el 12 de octubre por la reivindicación de los valores ancestrales del territorio de Muequetá. El Festival Andino Muequetá es un encuentro de voluntades donde la gente participó de los pagamentos que se brindó al territorio de Muequetá, actualmente Bogotá, de la olla comunitaria preparada entre hombres y mujeres, de la siembra de árboles como referencia al cuidado de los páramos, de la feria del arte elaborada por las personas y colectivos, del trueque de diferentes productos, además de las danzas y encuentro de música comunitaria. Todo esto bajo la voluntad de las personas que asumieron mediante estas actividades rescatar la otra historia no conocida por los bogotanos, que es la de Muequetá. Paininchimi tukuikunata, kusikuspa kanchi, kaiwachoa surcospac, no kanchi kikinru ranchi y kami no kanchi purrakunamanda. Recuerden que pueden escribirnos sus inquietudes y comentarios a nuestro correo electrónico colombianativa.informativo@gmail.com y en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Pai señorcito pai mamitica tukuikunata, suk punchacama.